Sección 4, pacto con Israel. Vamos a comenzar. I am very encouraged by you. Estoy muy animado gracias a ustedes. You're spending your Saturday studying how the Bible fits together. Gastándose un sábado estudiando cómo es que la Biblia hace sentido. You're the kind of people I like to hang out with. Son del tipo de personas con los que me gusta salir. But it really is only by God's grace that any of us care for these things. Pero entendamos que es por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros nos preocupa en estas cosas. As He came to Abraham, He's come to us in different times. Así como Él vino a Abraham, vino a nosotros en diferentes tiempos. He's so gracious. Él es lleno de gracia. Let's continue to learn about it. Continuemos, Let's pray. oremos. Father, we have so much reason to be humble. Padre, tenemos tantas razones por las que humillarnos. But you know that it's so easy for us to become proud. Pero Padre, tú sabes que es muy fácil para nosotros el enorgullecernos. Your word says that knowledge can puff up. Tu palabra dice que el conocimiento nos puede enorgullecer. So as we gain knowledge today, Así que Padre, conforme ganamos entendimiento y conocimiento de ti el día de hoy, Father, please help us not to grow proud. Padre, por favor, ayúdanos a no ser orgullosos. We ask you that this knowledge Te pedimos que esta enseñanza would help us to love you and to love others, nos ayude a amarte a ti y a otros, to be humble and to serve others. a ser humildes y serviciales hacia otros. In Christ's name, amen. En el nombre de Cristo. Amén. In God's covenant with creation, En el pacto de Dios con la creación, we mainly looked at Genesis 1 to 3. miramos a Génesis de 1 a 3. That's 3 chapters. Esos son 3 capítulos. In the covenant with Noah, we could have read Genesis 6 to 9. En el pacto con Noé pudimos haber leído del 6 al 9. That would be only 4 chapters. Esos serían solo 4 capítulos. And in the Abrahamic covenant, Y con Abraham again, we got to listen to 4 chapters. tuvimos que ver visto 4 capítulos. Guess how many chapters we need to consider in this covenant? Adivinen cuántos capítulos debemos considerar para este pacto, el pacto con Israel. 34. 34. There are 34 chapters of what the Bible considers Israelite covenants. Hay 34 capítulos de los cuales la Biblia considera que se encuentran el pacto con Israel. And that doesn't even include Leviticus, Y eso ni siquiera aún incluye el libro de los Levíticos, which was Israel's worship manual. que era el manual de adoración del pueblo de Israel. It's like an appendix to this covenant. Es como un apéndice a este pacto. No less the Word of God, No menos palabra de Dios o de menos valor, but the actual covenant we're dealing with is found in 2 different sections of Scripture. pero la revelación de este pacto es encontrada en 2 diferentes secciones de la Escritura. Exodus chapters 19 to 24, Éxodo capítulos 19 al 24 and the book of Deuteronomy. y el libro de Deuteronomio. Basically, almost the whole book. Básicamente todo el libro. That's a lot of scripture.
Eso es mucha escritura. So what I want to do is just give you an introduction of 4 important truths that are important for you to know. Así que lo que quiero hacer es darles una introducción de 4 verdades importantes. First, we're going to look at how Israel is reassigned the role of Adam. Primero vamos a ver cómo es que a Israel, al pueblo de Israel, se le reasigna el rol que llevó Adán. So let's listen to the first speaker, Exodus 19 to 24. Así que veamos otra vez a la primer bocina de Éxodos 19 al 24. But before we zoom in, Pero antes de que hagamos como que un acercamiento, it'd be good to consider the whole of Exodus. necesitamos considerar todo el contexto del libro del Éxodo. There are 3 parts. Y hay 3 partes importantes. In the first part, we read about the Exodus. En la primera leemos sobre el Éxodo. Simply put, God saves His people. Y poniéndolo en palabras muy simples, es como Dios salva a su pueblo. And then after that, He enters into covenant with them. Y despuesito, Él entra en un pacto con ellos. So Israel does not have to obey the covenant in order to be saved. De forma que Israel no tiene que obedecer el pacto para poder ser salvos. As those who have been saved, they're called to be faithful. Porque aquellos que son salvos, más bien aquellos que son salvos, son llamados a ser fieles. When I speak of salvation, Cuando hablo de la salvación, I mean as a nation. y quiero decir como nación, This is a national covenant. este es un pacto nacional. And it's located in chapters 19 to 24. Y esto está ubicado en los capítulos 19 al 24. After the covenant, instructions are given for meeting with God in His place. Después de que las instrucciones del pacto les hayan sido dadas de cómo es que ellos van a relacionarse con Dios, It's all about the construction of the temple. que donde habla todo de la construcción sobre la construcción del templo. So again, we see that God wants to meet His people in this place. Otra vez podemos ver cómo es que Dios quiere ver a su pueblo en un lugar. That hasn't changed. Eso no ha cambiado. So here is Exodus 19 to 24. Aquí tenemos Éxodo 19 al 24. You can read through that chart. Vamos al siguiente. ¿Hay otro recuadro más adelante? Entonces vemos en el Éxodo 19, vemos un trasfondo. En Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos. Y en Éxodo del 21 al 23 las reglas. Y eso todo en conjunto es el libro del pacto. Y por último en Éxodo 24 la ceremonia confirmando el pacto. Hay una ceremonia confirmando el pacto. You can turn to Exodus 24, verse 7. Vamos a Éxodos 24, no atrás. We'll go back. Éxodos 24, el versículo 7. Vamos con nuestras Biblias ahí. Exodus 24, verse 7. You'll see that the covenant is called the book of the covenant. Do you see that? Veremos que el pacto es llamado el libro del pacto. ¿Lo pueden ver ahí? See that? The book of the covenant is chapter 20 to 23. El libro del pacto es de capítulos 20 al 23. This is the ceremony. Esa es la ceremonia. And before the covenant, this is simply the history of the relationship. Y antes de ese pacto, simplemente en Éxodo 19 vemos la historia de esa relación, el trasfondo. And then it begins with the ten words. Y después comienza con las 10 palabras, que son los 10 mandamientos, que una mejor traducción son las 10 palabras que Dios habló. This might sound odd to you, Esto puede sonar raro a ustedes, but they're never called the Ten Commandments in the Old Testament. pero nunca son llamados
los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. They're always called the 10 words. Siempre son llamadas las 10 palabras. So, it's interesting. Do you know how many words God spoke in Genesis 1? Es interesante. ¿Quieren saber cuántas palabras Dios habló en Génesis 1? It was 10 times. 10 God veces. said, God said, God said, God said, 10 times. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo 10 veces. So it seems like this is a new people. Así que pareciera como si Dios está mostrándonos un nuevo pueblo, But they certainly are commandments as well. pero donde ciertamente hay mandamientos también. So let's dig into Exodus 19. Así que profundicemos en Éxodo 19. Giving the background was customary in ancient covenants. Veamos que el trasfondo es Giving the background of the relationship. This was customary. dado el trasfondo de la relación. So we're going to see that Israel's reassigned the role of Adam in verses 4 to 6. Vamos a ver cómo Israel se le reasigna el rol de Adán en los versículos 4 al 6 de Éxodo 19. Lo voy a leer, está en la pantalla también. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So in verse 4, Así que en versículo 4 he says, You yourself have seen what I did to the Egyptians. les dice, ustedes mismos han visto, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, How I bore you on eagle's wings and brought you to myself. y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído aquí. He's talking about how he saved them. Él les está hablando de cómo los salvó. So before talking about Israel's role, Así que antes de que hablemos del rol de Israel, he speaks of his grace. primero habla de su gracia, The law covenant is based on grace. que su pacto está basado en gracia. But even though it's based on grace, Pero aunque esté basado en gracia, God demands loyalty in the covenant. Dios demanda lealtad en este pacto. Verse 5, En versículo 5, God says, If you indeed obey my voice and keep my covenant, Dios les dice, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, they must be faithful. deben ser fieles. It kind of sounds like if they're not faithful, maybe they won't be treasured. Suena algo así como que si no son fieles, entonces no van a ser su tesoro. But another speaker can help us here. Pero otra bocina por acá nos puede ayudar a entender esto. Listen to Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 8. Veamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Está también en la pantalla. The question is, does God treasure Israel? La pregunta es, ¿Dios atesora a Israel? Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros y os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. So here we learn that he certainly loves Israel. Así que aquí aprendemos que Él en verdad ama al pueblo de Israel. He chose them, treasures them, loves them. Los escogió, los atesora, los ama.
So let's continue to examine Exodus 19. Así que continuemos examinando Éxodo 19, Verse 6. versículo 6. Israel is also called a kingdom of priests and a holy nation. Israel también es llamado un reino de sacerdotes, una nación santa. Gentry comments on this Hebrew construction. Gentry comenta sobre esta construcción del hebreo. These two phrases, Estas dos frases, kingdom of priests reino de sacerdotes and a holy nation, y una nación santa, should be taken together. deben de ser tomadas juntas. He says they're simply elaborating Él dice, están simplemente elaborando on what it means for Israel to be God's treasured possession. en lo que significa en realidad ser el tesoro y posesión de Israel como tesoro y posesión de Dios. It's like an unpacking of what it means that they're treasured. Es como desempacando lo que significa el que sean su tesoro. So we thought about king priest this morning. Así que estuvimos hablando un poco acerca del concepto de rey sacerdote esta mañana, sacerdote rey. Adam was a type of priest. Adán era un tipo de sacerdote. He had access to God. Él tenía acceso a Dios. He could draw near to God. Él se podía acercar a Dios. And he would be blessed through meeting God. Y él sería bendecido a través de encontrarse con Dios. And he would mediate that blessing to others in relationship. Y él sería el mediador de bendecir a otros por esa relación que él tenía con Dios. Well, now we read of Israel. Ahora lo leemos de Israel. There to be a kingdom of priests. Aquí dice que ellos serían un reino de sacerdotes. Israel is reassigned the role of Adam. A ellos se les está reasignando el rol o papel de Adán, But as a nation, pero como nación. yes, Israel's to be a holy nation. Sí, ellos deben ser una nación santa, dice el texto. A nation of people totally devoted to Yahweh. Una nación de gente totalmente devota a Jehová. And they're to stand out and represent Yahweh in the world. Deberían de resaltar y representar a Jehová en el mundo. Earlier in the Exodus narrative, Un poquito más adelante, en la narrativa del libro de Éxodo, in chapter 4, en el capítulo 4, God calls Israel my son. Dios le llama a Israel mi hijo. You may remember the story when God speaks through Moses. Me imagino que recuerdan la historia cuando Dios le habla a Moisés. Moses comes to Pharaoh Y Moisés se le acerca a Faraón and says, "Let my son go." y le dice, deja que mi hijo se vaya. God calls Israel my firstborn son. Dios llama a Israel mi primogénito. Well, this is interesting. Esto es muy interesante, That Israel is God's son. porque si Israel es el hijo de Dios, A kingdom of priests un reino de sacerdotes, chosen by God elegidos por Dios to represent Him in the world. para representarle en el mundo, Clearly, Israel is reassigned the role of Adam. claramente podemos ver aquí cómo a Israel se le reasigna el papel que jugó Adán. So this law covenant Así que este pacto basado en ley is the word of God. es la palabra de Dios. And this word is to govern Israel. Y esta palabra debería de ser la que gobierna al pueblo de Israel. This word is a righteous word. Esta palabra es una palabra justa, It's a good law. es buena. The 10 words and the rules are in Exodus 20 to 23. Las 10 palabras o mandamientos y las reglas que vemos en Éxodos 20 al 23 And they're supplemented in the book of Deuteronomy. y que son extendidas o mejor, más elaboradas en el libro de Deuteronomio. So, Deuteronomy is a supplement. It doesn't cancel Exodus 20 to 23. Así que el Deuteronomio es como un suplemento, no cancela para nada lo que se habló, lo que Dios dijo en Éxodo. Simplemente como que lo refuerza y lo enriquece.
When Israel was positioned at the entrance of the promised land, Cuando Israel es posicionado en la entrada de la tierra prometida, God reshaped and extended the covenant. Dios remoldeó y extendió el pacto. That's what Deuteronomy is. Eso es lo que básicamente es Deuteronomio. It's basically a renewal of the Israelite covenant. Es simplemente está renovando el pacto con Israel. It's reshaped for life in the promised land. Está remoldeando para que tengan una vida en la tierra prometida. And remember earlier how I said that God always speaks to people in the language and culture of their times? Y recuerdan cómo les comenté antes que Dios normalmente habla a la gente en el lenguaje y contexto de la cultura. What's interesting is Deuteronomy is structured just like the ancient covenants of the day. Y es muy interesante ver cómo Deuteronomio está estructurado tal cual como en las antiguas culturas de ese tiempo. So for some of you who like to hear about the reliability of Scripture, para algunos de ustedes que les gusta escuchar sobre la validez o la certeza que tenemos en la Escritura, cómo es confiable, you might like to know tal vez les va a gustar saber that the structure of this document, you can put it up here, que la estructura de este documento, que ahorita vamos a poner en la siguiente tabla de las diapositivas, is just like the ancient Hittite treaties of, guess what, the 15th century BC. Es como la estructura de los tratados Hittite de otra nación o de otra cultura que también era común en ese contexto. Pues vamos a ver similitudes aquí también. You can go and look at documents like this. If you go to Britain, if you ever go to London, England, you can go into a museum and look at neighboring countries' covenants with the exact same structure, all 7 parts. Entonces, si ustedes fueran a visitar museos o lugares donde tienen estos documentos en Europa, podrían cotejar y darse cuenta que la estructura que manejan estas otras culturas es muy similar a la estructura que se maneja en el pacto con los hebreos. So this is a covenant document. Así que este es un documento de pacto. But the content within it sounds much just like a law code. Pero el contenido en ellos suena más así como que un pacto de ley. And this is one of the beauties of this document. Y esta es una de las hermosuras de este documento. I was going to share this later, but I'll share it now. Iba a compartirles esto después, pero lo comparto de una vez. Ya. It's the heart of our God. Este es el corazón de nuestro Dios. Sometimes you'll hear theologians Algunas veces escucharán teólogos divide the law into 3 parts. que ellos dividen la ley en 3 partes. I did this for much of my own life Yo mismo caí en esto por bastantes años, because it seems like a logical way of understanding the law. porque parece una forma muy lógica de entender la ley. You may have heard of moral, civil, and ceremonial parts. Tal vez has escuchado de la ley moral, civil y ceremonial. It's important to know Es importante que sepamos that this is one law covenant. que esta es una ley del pacto, una. If you want to divide it up, Si la quieres dividir, it actually has 7 parts. en realidad tiene 7 partes, no 3. Because God was speaking to his people in a way they could understand. Porque Dios estaba hablando a su mente de forma que ellos pudieran entender. And if we want to make modern observations Y si queremos hacer observaciones modernas en nuestro tiempo and maybe understand it in 3 ways y quererlo entender en 3 formas, that might not be entirely wrong, eso no necesariamente está mal, but we need to be really careful with that. pero
Because God's word actually, that law covenant actually has 7 parts. Porque esa parte en realidad tiene 7 partes, no 3. And it's one law covenant. Y es una. No la puedes estar separando. That's just what it is. Es lo que es. So, if you ever come across hearing about the law having 3 parts, Así que si alguna vez llegas a escuchar que la ley tiene 3 partes, just keep that in mind. I'm not saying it's like evil, but it's not the most accurate way of understanding what we have. así que tengan en mente que no es necesariamente maldad, pero no es la mejor forma de acercarnos a la ley. So now let us look at the second observation I'd like to make about the Israelite covenant. Así que ahora miremos la segunda observación que quiero hacer sobre el pacto con Israel. The conditions are simple. Las condiciones son simples. Obey and be blessed, Obedece y bendice, or disobey and be cursed. obedece y sé bendecido, o desobedece y sé maldecido. To see this at length, you could read the blessings and the curses in Deuteronomy 28. Para ver esto alineado, puedes leer las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28. However, we'll do a reading from Deuteronomy 30 that summarizes. Más sin embargo, vamos a leer de Deuteronomio 30 que hace un resumen de esto. This passage demonstrates the conditions of the covenant. Estos pasajes que vamos a leer demuestran las condiciones del pacto. Entonces vamos a leer Deuteronomio 30 del 15 al 19, que está en la pantalla. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. See, I have set before you today life and good. Ven como dice, he puesto delante de ti vida y bondad, Death and evil. maldad y muerte. And you'll see those words in verse 19. Moses says, therefore choose life. Y vas a ver como Moisés dice en versículo 19, y por eso es que vemos aquí el énfasis en versículo 19, por eso escoge la vida para que vivas. So Israel as a nation, Así que Israel como nación, if he obeys, si ellos obedecen, he will be blessed. serán benditos. If he disobeys, he will be cursed. Si desobedecen, serán maldecidos. And the ultimate curse written in Deuteronomy 28 Y la maldición más fuerte o más severa escrita en Deuteronomio 28 is the curse of exile. es la maldición de ser exiliado. Remember, who is receiving this book? Who gets the first 5 books of the Bible? Recuerden, ¿quiénes son los que recibieron los primeros 5 libros de la Biblia? Joshua and the Jews going into Josué y los judíos yendo a dónde? in the promised A land. la tierra prometida. God's people, El pueblo de Dios, the new Adam, el nuevo Adán, is coming back está regresando into God's new place. al nuevo lugar de Dios. That's where God will manifest himself. Es ahí en donde Dios se manifestará. I don't know where you like to go for vacation, Yo no sé a dónde a ustedes les gusta ir a vacacionar, but that's the best place to be. pero ese es el mejor lugar en donde quisiéramos estar.
For Joshua and the Jews, Para los judíos y Josué, they need God's presence. ellos necesitan la presencia de Dios. The worst thing that could happen would be exiled. La cosa peor que les pudo haber pasado es ser exiliados. Adam and Eve were exiled out of God's presence. Adán y Eva fueron exiliados o sacados, echados fuera de la presencia de Dios Because of disloyalty. por su falta de lealtad. And this will happen to Israel if Israel is not loyal. Y esto le pasará a Israel si ellos no son leales. And this covenant is with the nation. Y este pacto es con la nación. We don't have time to study this now, No tenemos ahorita tiempo de estudiarlo, but you can write down this reference. pero les pido que anoten esta referencia. Deuteronomy 29, Deuteronomio 29, verses 14 to 15. versículos 14 al 15. That's 29, 14 to 15. 29, 14 al 15. In that passage, what we'll learn is that this covenant is not only for the Jews of Joshua's time. En este pacto, en este texto lo que aprenderemos es que este pacto no es solo para los judíos del tiempo de Josué, But this is a covenant even with the future generations of Israel. pero sino más bien es un pacto con las futuras generaciones del pueblo de Israel. All of the Israelites you read about in the Old Testament De todos los israelitas que lees en el New Testament, Old en Testament el Antiguo Testamento, todo lo que lees de los israelitas en el Antiguo Testamento, are living under this law. viven bajo esta ley. This is how they're to relate to God in this covenant relationship. Es como ellos iban a relacionar con Dios en esta pacto, en esta relación de pacto. You think of your marriage and what you promise each other on your wedding day. Por ejemplo, si piensas en tu matrimonio y lo que te prometiste el uno al otro en el día de tu boda, To love each other in sickness or health, rich or poor. amarse el uno al otro en enfermedad, en riqueza, en pobreza, Utter commitment to one another. en completo compromiso del uno con el otro. And no one else, just one man and one woman. Y nadie más, sino solo un hombre y una mujer. Israel is to have with God. Israel is to relate to God. Israel, así es como se debe de relacionar con Dios. Not to live for self, No vivir para sí mismos, the way the other nations do. no vivir como las otras naciones viven, To live for Yahweh. sino vivir para To Jehová be faithful in this covenant. y ser fieles en este pacto. All the Old Testament, they're to relate to God according to this covenant. En todo el Antiguo Testamento ellos se relacionan con Dios de acuerdo a este pacto. Which leads me, I'm going to go to, let's think about that now. I give two more things I'd like to say, and I'm switching my own order. So, Hay dos cosas más que me gustaría decir y yo mismo estoy intercalando el orden que llevaba. so you don't put anything up here, but I think it's a good time to say this. Así que ahorita no voy a poner batallas y creo que es buen tiempo de decir esto que quiero decir. And this is the third point. Y este es mi tercer punto. The Israelite covenant is the lens for understanding much of the Old Testament. El pacto con Israel es el lente para entender la mayor parte del Antiguo Testamento. The Hebrew Bible is arranged a little differently than yours. La Biblia hebrea es The Hebrew Bible is arranged differently than ours. la Biblia hebrea está ordenada de forma un poco distinta a la nuestra. The English and Spanish Bibles are based on the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Nuestras Biblias en español y en inglés están basadas en la traducción griega del Antiguo Testamento. And I don't know why they switched the order. They switched the order of the Old Testament books. No sé por qué ellos cambiaron el orden de los libros del Antiguo Testamento. I don't think it's okay that happened. Está bien que haya pasado. That's all part of God's sovereignty. Dios es soberano, But sometimes we miss a few things. pero muchas veces por eso perdemos algunas cosas. So in the Bible that Jesus had, Así que en la Biblia que Jesús tenía it had three parts. constaba de tres partes.
The law, la ley, the prophets, los profetas and the writings. y los escritos. The biggest part of the writings is the Psalms. There's Ruth and then the Psalms, but Ruth is like the preface. La parte más grande de los escritos es los salmos y también ahí entra Ruth. So sometimes the writings would just be called the Psalms. Así que muchas veces los escritos simplemente se les llamaría los salmos, But it referred to all the writings. pero se refiere a todos esos escritos. Do you remember Luke 24 when Jesus was on the road to Emmaus? ¿Recuerdan, por ejemplo, en Lucas 24 cuando Jesús está en el camino a Damascus, ¿ya? And he's explaining to them the things about himself in the Old Testament. Y les explica cómo es que todos esos escritos hablan de él en el Antiguo Testamento. That's why Luke records. Eso es lo que Lucas nos está mostrando. He interpreted everything in the law. Le está diciendo que él les interpretó todo en la ley. And it's also in the prophets. Y también en los profetas. And the Psalms. Y en los salmos. There's three main parts in the Old Testament. Hay tres principales partes en el Antiguo Testamento. I just want to talk about the prophets for a second. Quiero hablar un poco de los profetas. These are the prophets in the Hebrew Bible. Estos son los profetas en la Biblia hebrea. Joshua, Josué, Judges, Jueces, Samuel. Samuel. First and second Samuel is one book. Primera y segunda de Samuel son un solo libro. You might find this interesting. Y van a encontrar esto interesante. But the Greek it takes more space to write it out when you translate. Pero en el griego toma más tiempo en escribirlo cuando lo traduces del hebreo al griego. Bueno, es más espacio. So they couldn't fit the book on one scroll. Así que ellos no pudieron meter todo el libro de Samuel en un solo pergamino. So they had to make it in two scrolls. Por eso es que lo hicieron en dos secciones. So First and Samuel is not two books. Así que primera y segunda de Samuel no son dos libros. It's one book. Es uno. Same thing with First and Second Kings. Lo mismo pasa con primera y segunda de Reyes. So you have Joshua, Judges, Samuel, Kings. These are your first four prophets. De forma que tienes a Josué, Samuel, Jueces y Reyes. Esos son los libros de los profetas. And then you have four other scrolls. Y tienes otros 4 pergaminos. And these four prophets are a little different. Y estos otros 4 pergaminos son un poco, profetas son un poco diferentes. These ones Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, and the 12. Jeremías, Ezequiel, Jeremiah, Ezekiel, Ezequiel, Isaiah, Isaías and the 12. Y los 12. The 12 minor prophets Los 12 profetas menores. is one scroll. Es un solo pergamino Called the 12. llamado los 12. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? Jeremiah, Ezequiel, Isaiah 3, and then 12. 3 y luego 12. The prophets are calling Israel to be faithful to the covenant. Los profetas están llamando a Israel a ser fieles al pacto. Who is Israel? ¿Quién es The Israel? people who come from Abraham, Isaac, and Jacob, and from them came the 12. Los que vienen de Abraham, Isaac y Jacob, y de ellos vienen los 12. All of the prophets Todos los profetas are evaluating Israel's history están evaluando la historia de Israel according to Deuteronomy. de acuerdo a Deuteronomio. That's what they're doing. Es lo que están haciendo. So in Joshua, Judges, and in Samuel and Kings, Así que en Josué, Jueces, Samuel y el libro de Reyes they're constantly interacting with Deuteronomy. constantemente están interactuando con Deuteronomio. Have you ever wondered why the author is always telling us if kings set up worship places or tore them down? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el libro nos dice a menudo cómo es que los reyes ponían lugares de adoración y después los derrumbaban? Deuteronomy 12 has clear instructions about the place of worship. Porque Deuteronomio 12 hay una instrucción muy clara de cuál es el lugar de adoración. Deuteronomy 17 has clear instructions for the king. El 17 son instrucciones muy claras. En Deuteronomio 17 hay instrucciones muy claras para el rey. So all of 1st and 2nd Kings is basically this. Así que todo, tanto primero como segunda de Reyes es básicamente esto. Taking Deuteronomy, Tomar Deuteronomio,
this king bad. Y empezar a decir, este rey es malo. This king disobeyed here, he's bad. Este rey por acá desobedeció, es malo. This king, oh, he's doing a little better, he's obeying Este here. por acá está haciendo las cosas un poco And mejor. this one disobeyed there. Pero este por acá desobedeció. And by the end of it, Y al final we realize we need a new great king. nos damos cuenta que necesitamos un gran nuevo rey. And that's just kings. Y esos son los reyes. All the books Todos los libros are largely just interacting with the covenant están interactuando con el pacto to show how Israel's doing in this covenant relationship. para mostrarnos cómo es que Israel le está yendo en esta relación de pacto que tiene con Dios. But as you read it, Pero conforme lo vamos leyendo, the prophets start saying, los profetas comienzan a decirnos, we need another answer. necesitamos otra respuesta. So we'll talk more about that later. Vamos a hablar un poco más de eso después. But now let me give you the fourth item that we need to consider about the Israelite covenant. Pero por ahorita déjame darte los 4 puntos que quiero que consideres con referente al pacto con Israel. It has a built-in expiry date. El pacto con Israel tiene un día de expiración integrado. Do you ever check your milk, ¿Alguna vez han checado la leche en su casa? your eggs? ¿Los huevos? I hope so. Y espero que lo It has hayan. an expiry date. Tienen un tiempo de expiración. Much of the food we eat has expiry dates. La mayoría de la comida la cual comemos tiene un tiempo de expiración. One thing that is often neglected Algo que es comúnmente rechazado o abandonado is that though the law is good es que aunque la ley es buena and it reflects the righteousness of God, y aunque refleja la justicia de Dios, God Himself Dios mismo has written in it ha escrito en ella an expiry date. un tiempo de expiración. So please turn to Deuteronomy chapter 18. Así que por favor vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18. And now we can look up on the slide here. We should have 18 verse 15. El versículo 15 lo podemos ver en la pantalla. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. So Stephen Dempster comments on this. Stephen Dempster comenta sobre esto. This text is the basis for a future messianic new Moses. Este texto es la base para un futuro mesiánico nuevo Moisés. Yes, the Israelites are to listen to Moses. Sí, los israelitas debían de haber escuchado a Moisés, They're to obey the law covenant that comes to Israel. debían de haber obedecido la ley del pacto que viene a Israel, It's coming through Moses. viene a través de Moisés, sí. But there is a time when another prophet, Pero hay un tiempo en el que otro profeta, like Moses, como Moisés, will rise up from among them. surgirá de entre ellos. And it is at that time Y es en ese momento that no longer will the words of Moses que no más las palabras de Moisés be the governing authority. serán la autoridad que les gobierne. God will give increased revelation. Dios nos dará un aumento de la revelación. And what do we do with the law covenant then? ¿Y qué hacemos entonces con la ley del pacto? Well, it all depends what the new Moses says. Bueno, va a depender de lo que el nuevo Moisés nos diga. Because look what it says in the text. Porque ¿qué es lo que dice el texto? It is to him you shall listen. Es a Él a quien tú debes escuchar. This is one of the most important verses in the whole Bible for understanding how it fits together. This is so important. Este es uno de los versos clave que debemos de poner atención y entender para que entendamos cómo es que la Biblia tiene sentido y se sostiene a sí misma. God the Father himself Dios mismo quotes this verse cita este versículo out of the sky desde los cielos during Jesus' ministry. para darnos un preámbulo del ministerio de Jesucristo. For time's sake, I'm going to summarize the story. Por cuestiones de tiempo voy a dar un resumen de la historia.
but you've got to go and dig into Luke 9. Pero tú debes de llegar a casa y profundizar en Lucas 9 When you have time. cuando tengas tiempo. But now, here's the summary. Pero aquí el resumen. Jesus is on a mountain. Jesús está en una montaña. His face is shining like the sun. Su cara resplandece como el sol. Anyone else's face shine like the sun? ¿Alguien más ha oído por ahí que su cara resplandece? Wait a second, did they have to put a bag over someone's head in the Old Testament? Ahora me recuerdo, a alguien le tuvieron que poner una bolsa en la cabeza en el Antiguo Testamento. I can't imagine that, having a bag on my head. No me imagino yo con una bolsa en la cabeza. I don't know if they put holes in the bag. No sé si le tuvieron que haber puesto hoyos. I don't know. No Do sé. you know who that happened to? Pero ¿recuerdan si a alguien le pasó algo Who is así? that? ¿Quién fue ese? Moses. Moisés, claro. After he was on the mountain. Después de haber estado en la montaña. It's interesting, in Luke 9, Jesus is on the mountain. ¿No es esto interesante que Jesús en Lucas 9 estaba también en una montaña? And he's bright and radiating. His face is shining. Y está radiando, resplandeciendo, su cara estaba resplandeciendo. It's interesting, Moses is actually there. Moses shows up for this. ¿No es interesante también que Moisés estaba ahí también metido? And there's a great cloud covering everything. Y que una nube le descubría. And at that moment, a voice speaks out of the sky Y que se escucha una voz desde los cielos and says this, y que dice: "This is my son, este es mi hijo, my chosen one. mi elegido, Listen to him." escúchale a él. A él le oídes. In Acts 3, you could study there also. En Hechos 3 también puedes verlo ahí. In Peter's second sermon in Acts, En el segundo sermón de Pedro, en Hechos, in the climax of the sermon, en el clímax de ese sermón, Peter says, he quotes this passage, Pedro cita este pasaje, that we must listen to him. que debemos oírle a él. And guess how the new prophet, the new Moses, is speaking in Acts 3? Y adivinen cómo es que el nuevo profeta, el nuevo Moisés, nos está hablando en Hechos 3. He's speaking through his apostles, Él nos está hablando por medio de sus apóstoles, who he has authorized to speak on his behalf. a quienes les ha autorizado hablar en su representación. The new Moses El nuevo Moisés rules from heaven reina desde los cielos, through the apostles who are his witnesses. por medio de sus apóstoles que son sus testigos. But we're getting ahead of ourselves. Creo que nos estamos ya adelantando, estamos acercándonos. It's hard not to talk about Jesus, Es bien difícil no hablar de Jesús en ya ahorita donde estamos. but don't miss this. Pero no se pierdan esto, Deuteronomy has a built-in expiry date. que Deuteronomio tiene un tiempo de inicio y un tiempo de expiración. So we've looked at 4 basic truths about this Israelite covenant. Así que hemos visto 4 verdades básicas sobre este pacto con Israel. Israel was reassigned the role of Adam. A Israel se le reasigna el rol de Adán. The, the conditions of the covenant are simple. Las condiciones del pacto son simples. Obey and be blessed, or disobey and be cursed. Obedece y serás bendito, desobedece y serás maldecido. Thirdly, Tercero, the Israelite covenant has or I did it the other way. The covenant is this covenant is the lens for understanding much of the Old Testament. este pacto es el lente para entender mucho del Antiguo Testamento. And lastly, Y finalmente, this covenant has a built-in expiry date. este pacto tiene un tiempo de inicio y de expiración. So we have a few minutes for questions. Así que tenemos unos minutos para preguntas. And we'll have even more time at the end of our day. Y tendremos aún más tiempo para preguntas al final de nuestro día. Ahí hay una pregunta. Esta parte de aquí, los primeros pactos, creo que muchas denominaciones cristianas estarían de acuerdo, pero creo que estamos entrando en un punto muy controversial
en cuestión de enfoques denominacionales. Sé que hay muchas, a partir de este punto, muchas posturas teológicas, pero quisiera agarrar dos para tener una idea más clara. Y sé que ya lo expuso con respecto a la ilustración de las bocinas, para poder entender un poco más sobre la posición en que estamos hablando. Pero hablando de una línea teológica, si acá tenemos a los dispensacionalistas y por el otro extremo tenemos a los presbiterianos, ¿en qué posición estaríamos hablando hoy esta parte del pacto? No sé si me entendí. He's saying, I think up to, before you touch on this covenant, many evangelical denominations would agree up to that point. But that's good. He believes that on this particular covenant, when it comes to Israel, this is like a more controversial kind of covenant where that sets like the controversy, and also it starts to divide different branches from Christianity, where you have, for example, he would like to take the two main ones at our time, that is the dispensationalism and covenant theology with the Presbyterians. So he's pretty much saying that I know you already explained when it comes to the speakers, how it all works and the extensions and all of that, but he would like to have more clarity on where are we landing then? Like, if we are not dispensationalists, if we are not covenant theology, where are we landing in? That's a really good question. Es una muy buena pregunta. You know, people write whole books on this. Mira, hay gente que ha escrito libros sobre esto. So, I don't know if I can answer your question to your satisfaction right now. No sé si puedo ahorita mismo contestar a tu pregunta dándote una respuesta satisfactoria. But I do think it's a good time for me to make a few important comments. Pero lo que sí creo es que es tiempo para que yo haga unos comentarios muy importantes. About the importance of studying what we are studying today. Sobre la importancia de ver lo que estamos estudiando ahorita. Yeah, so you may not be familiar, some of you may not be familiar with those words, and that's okay, but let me explain something. Algunos de ustedes podrían no estar familiarizados con los siguientes conceptos, y está bien, no se sientan mal, mas sin embargo déjenme tratar de explicarles. Many good and wise and godly Christians have different views about the law. Muchos hermanos cristianos que son muy piadosos y muy sabios tienen diferentes posiciones con referente a la ley. And how it applies to us now if we're not under it. Y cómo es que aplica a nosotros ahora. Because if we need to listen to the new Moses, Porque si nosotros debemos de escuchar al nuevo Moisés, and if he has spoken through the apostles in the New Testament, y si él nos ha hablado a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, now the question becomes, ahora la pregunta llega a ser, what is the new Moses saying about how to handle the old law? ¿qué es lo que está diciendo el nuevo Moisés sobre cómo tenemos que ahora maniobrar o manejar la ley? And there's disagreement on that. Y hay muchos desacuerdos en eso. Okay? So you guys see the importance that the new Moses has come. Así que tenemos que ver la importancia de que el nuevo Moisés ya ha llegado. So good, godly, wise Christians, Así que muchos cristianos sabios y piadosos who are devoted to the apostles' teaching, que han hecho devoción sus vidas, o sea, han predispuesto a estar estudiando la enseñanza de los apóstoles, are coming to different understandings of what to do with the Israelite covenant. han venido a diferentes, han llegado a conclusiones de diferentes entendimientos o conclusiones de cómo tenemos ahora que lidiar con la ley del Okay. Antiguo Testamento. Now that being said, Ahora, ya que he dicho eso, there are, generally speaking, generalmente hablando hay among evangelicals, entre evangélicos
2 general camps, dos campos. and increasingly now a middle camp too. Y en crecimiento, un campo como intermediario. Let's talk about these 2 camps. Hablemos de los dos primeros. The one camp is called, let's start with covenant theology. Tenemos un campo de los principales que se llama el pacto, teología de pactos. And what do I want to say about that? ¿Qué quería decir de ese? Se me olvidó. Los dos lados. Los middle camps. Yeah, You have a middle camp that is rising. well, both camps see that Jesus Christ fulfills the law. Ambos campos o ambas posiciones están de acuerdo en que Cristo vino a completar la ley. But there are certain things Pero hay ciertas cosas that they would, how do I say this? ¿Cómo lo digo? Es complicado. Okay, both camps, Así, en las dos posiciones they will say dirían, Jesus fulfills the Old Testament. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. And that includes the law. Y eso incluye la ley. But the one side, Pero uno de ellos they look at the Old Testament miran al Antiguo Testamento and they see that the covenant community y ven que la comunidad en el pacto, esa comunidad que está en pacto con Dios, had the babies got to be included in the covenant. así como que el bebé lo tenemos que incluir en ese pacto. They were automatically in the covenant. Ya está automáticamente en ese pacto, By birth. desde que nace. Circumcision is repeated in the Israelite covenant. La circuncisión es repetida en el pacto con Israel. It's not only in the Abrahamic covenant, Así que no es solo en el pacto con Abraham, but reiterated in the Israelite covenant. sino es reiterada en el pacto con Israel. So what they want to do Así que lo que ellos quieren hacer is they say, hey, it's biblical for children to be born in the covenant. es decir, ya ven cómo es bíblico que los niños, los bebés, nazcan dentro del pacto, del nuevo pacto. So they want to see how Jesus fulfills that. Así que ellos quieren ver cómo es que Cristo cumple eso, But what they decide pero lo que ellos deciden is that baptism in the New Testament es que el bautismo del Nuevo Testamento is like circumcision in the Old Testament, es como la circuncisión en el Antiguo Testamento, because circumcision was a sign of devotion to God porque la circuncisión era una señal de devoción hacia Dios and membership in His family. y membresía dentro de la familia de Dios. And in the New Testament, Y ahora en el Nuevo Testamento it is true es verdad that baptism, que el bautismo, we're rising with Christ donde estamos naciendo con Cristo, out of the water salimos de las aguas del juicio with allegiance to our risen Lord. y ahora tenemos alianza con nuestro Señor resucitado. And the people in the covenant Y la gente del nuevo pacto are the people who have believed and they're baptized. son los que han creído y son bautizados. But for them, they don't say believe and are baptized, Pero para ellos no dicen creer y ser bautizados, even though, of course, that happens for some people. aunque sabemos que eso pasa en algunas personas. But the Bible says they're born into the covenant family. Pero la Biblia dice que ellos son nacidos dentro del pacto, del pacto de la familia de Dios. So we believe too they're born into the covenant family. Nosotros también creemos que son nacidos dentro del pacto de la familia de Dios. So, Así, entonces, this is baptismal. aquí hay un lugar para bautizar. In a Presbyterian church, Los presbiterianos, por they ejemplo, would baptize the baby. bautizarán a un bebé. But they think that it's biblical and it's through Jesus. Pero ellos creen que es bíblico y que es a través de Jesús.
Yeah. But the dispensationalists over here Pero los dispensacionalistas que están del otro lado say, what are you doing? dicen, ¿qué haces? You don't baptize the babies. Tú no debes estar bautizando niños. We're not under the law. No estamos bajo la ley. And secondly, Y segundo, even what was promised to Abraham, aun cuando le fue prometido a Abraham, Abraham was the head of that covenant, él era la cabeza de ese pacto, the father of Israel. el padre de Israel. But now Jesus is the head of the new covenant. Pero ahora Jesús es la cabeza del nuevo pacto. And the way he grows his people Y la forma en la que él crece a su gente isn't by physical reproduction, no es por reproducción física, it's by spreading the gospel. es a través de la proclamación del People Evangelio. are born again when they hear the gospel. La gente nace de nuevo cuando escuchan el Evangelio. So they should be baptized after they believe the gospel. Así que ellos deben ser bautizados después de que creen el Evangelio. So the dispensationalists, I think, are right on this one, Así que yo creo que los dispensacionalistas están bien en esta, because they're not trying to borrow as much from the Old Testament. porque no están tratando de tomar prestado tanto del Antiguo Testamento. They're going to the new Moses Están yendo al nuevo Moisés immediately inmediatamente and just letting him govern how they see y this. están dejando que él gobierne cómo ellos ven las cosas. That's what I think. Eso es lo que pienso. I love both camps. Amo a los dos campos. So here's the other one, Así que aquí les va en medio, el tercero, Israel Israel and the land. y el Cordero. So on this side, Así que en este lado, this time, the Presbyterian el presbiteriano, por ejemplo, says the land dice la tierra and even the people, e incluso la gente that's fulfilled in Jesus. el cumplimiento es en Cristo. Because what's the purpose of land? Porque ¿cuál es el propósito de la tierra? According to the Old Testament, Según el Antiguo Testamento, that's the meeting place with God. es en donde tienes un encuentro con Dios. And Jesus said in Matthew 12, Y Jesús dijo en Mateo 12, something greater than the temple is here. algo más grande que el templo está aquí. Where'd you meet God in the Old Testament? ¿Dónde se encontraba con Dios en el Antiguo Testamento? At the temple. En el templo. But Jesus says now, Pero Jesús les dice, ahora there's a new meeting place with God. hay un nuevo lugar para donde te vas a encontrar con Dios. Think of John 14 when they're asking, show us the Father, Jesus. Y en John 14, por ejemplo, vemos que les dicen, muéstranos al Padre Jesús. He's like, have I been with you that long? Y les dicen, ¿por cuánto tiempo han estado con ustedes? If you've seen me, Me you've han seen visto a mí. you want to know God? ¿Quieres conocer a Dios? You come to me. Venme a mí. Or the woman at the well in John 4. La mujer del pozo en John 4. Where is the place of worship? ¿Dónde es el lugar donde debemos adorar? Jesus like, Jesús es it's right here. aquí. You want to be God? ¿Quieres tener un encuentro Right con Dios? here. Aquí conmigo. So that's for land. So the Presbyterian says right to Jesus, the new Moses governs our understanding. But the Así dispensationalists, que los presbiterianos dicen es I might- directo a Jesús. I'm probably gonna step Moisés on- gobierna nuestra- I might step on some toes here. I don't, I'll just say, Los otros dicen, puede decir, they don't go straight to the new Moses, I don't think. ellos no van directo, los dispensacionalistas no van directo To al nuevo Moisés go there first para ir ahí primero and put on those glasses y ponerse esos lentes and then think about land. y luego piensan en la tierra. They look at land Ellos miran a la tierra first. primero. And it says the promise of land. God is faithful, He keeps His word. That has to be literally fulfilled. Ellos ven a la tierra y dicen, ahí en la palabra habla de la promesa de la tierra y Dios es fiel, entonces tiene que So cumplir they're su waiting for promesa. physical land. Así que ellos están buscando por una tierra física. Same thing with the nation of Israel and promises to the nation. Lo mismo con la tierra, con el pueblo de Israel, las promesas a la nación. They don't put on the glasses first. They just say, there's the promise the Bible says it, it's got to come true. Ellos no se ponen los lentes primero, simplemente dicen, hay una promesa, la Biblia lo dice y tiene que pasar. But the guys on this side, Pero los de este lado, they los say, hey, put on the glasses first. les dicen, pónganse los lentes primero. Okay, so new Moses. Así que no, Moisés, Let this guide our thinking. que eso guíe nuestro entendimiento. And then they would argue, Y ellos dirían, Jesus fulfills even land. Jesús aún cumple la tierra, él cumple la tierra. Risen from the dead, Él nació
resucitó de la muerte, as the beginning of new creation, como el primero de la creación, he himself by his word will make a whole new world. el primero de la nueva creación, y a través de él va a venir un nuevo mundo. So these guys would say Así que el presbiteriano diría that God is being faithful. que Dios está siendo fiel, But this is the way to think of it. pero esta es la forma en la que debemos de pensar. If you lived hundreds of years ago, Si tú hubieras vivido cientos de años atrás, right before the car was invented, antes de que el carro hubiese sido inventado, and your dad promised you the nicest, best horse in the world, y tu papá te hubiera prometido el mejor caballo del mundo, when you turn 16, you're going to get the greatest horse in the world. cuando cumplas 16 vas a tener el mejor caballo del mundo, And you are longing for this horse. y tú estás anhelando este caballo, And then suddenly, that year, y de repente ese año cars are invented. los carros son inventados, And your dad gives you a car for your birthday. y tu papá te da un carro por tu cumpleaños. Has he been unfaithful? ¿Has sido infiel? See, this is the debate. Así And que these guys say, no, he hasn't been unfaithful. y estos de acá dicen, no, él no está siendo infiel. He's been speaking in ways that the first readers could understand. Él estuvo hablando en formas que la audiencia original pudieron entender, And the New Testament authors call that mystery. y los autores del Nuevo Testamento le llaman But misterio. when Jesus comes, Pero cuando Jesús viene, many of the mysteries are revealed. muchos de los misterios han sido revelados. So necessarily, Así que es necesario we should expect a lot of mystery in the Old Testament. que esperemos mucho misterio en el Antiguo Testamento. But in the debate, Pero en el día, one side says, en el debate, perdón, the circumcision baptism thing, that's a little too mysterious. un lado dice, la circuncisión, el bautismo, eso es muy misterioso. We're looking for a literal fulfillment, Estamos buscando por un cumplimiento literal, at least more literal. por lo menos un poco más literal. And over in this camp, when it comes to land and the nation of Y Israel, cuando venimos con los dispensacionalistas y vemos la tierra y el pueblo de Israel, that's a little too mysterious. eso es muy misterioso. See, a fulfillment that's a little more literal. Cumplimiento es un poco más literal. Yeah. And I would say Y yo diría, that according to what we've read, de acuerdo a lo que hemos leído, the best thing to do always la mejor forma de hacerlo es siempre is to start with the glasses on, es empezar con los lentes puestos, see what the new Moses is saying through the apostles. ver qué es lo que el nuevo Moisés está diciendo a través de los apóstoles, How do those apostles think and talk about these things? ver cómo estos apóstoles piensan y razonan sobre estas cosas, And that needs to govern our thinking. y eso debe de gobernar nuestro entendimiento y nuestro Now pensar. I know everyone would say that, Y yo sé que todo el mundo va a decir eso y va a estar de acuerdo a eso, but there's an increasing number of people who are in the middle. pero hay un incremento de gente que está en medio. That doesn't make it right, Eso no lo hace correcto necesariamente, but this is the purpose of today's conference. pero ese es el propósito de la conferencia de hoy. We don't want a certain, we just want to know what the Bible is actually doing. Nosotros solo queremos saber lo que la Biblia está haciendo. We don't want to put on covenant theology glasses No nos queremos poner los lentes de la teología de pacto and then read the Bible y luego leer la Biblia and make it make sense to us. y forzarla que haga sentido a nosotros. Or we don't want to put on dispensational glasses No nos queremos poner los lentes dispensacionalistas and read the y Bible leer la Biblia and make it all make sense y to us. forzarla que tenga sentido. The truth is, we don't really want, we just want to read the Bible La verdad es que lo único que queremos es leer la Biblia as best we can de la mejor forma que podamos, with God's help, con la ayuda de Dios, knowing that we're always learning, sabiendo y reconociendo que siempre estamos en un proceso de aprendizaje and be sensitive to what it is and how it unfolds, like what it is that we're dealing with. y tener mucho tacto en cómo es que esto va progresando y se va y nos lo va mostrando la misma Biblia. So that we don't impose a foreign system on it. Y no tratar de imponer un sistema foráneo sobre la Biblia. So that's the purpose of the conference. Es el propósito de este seminario. We just say, like, when we look at God's word, what actually is it? Es decir, tenemos la palabra y qué es lo que la palabra nos está dictando. And it's a story of what God is doing Es una historia de lo que Dios está haciendo. as He commits Himself in covenant with people, Conforme Él se compromete en pacto as He con la gente and as He keeps committing Himself to different promises and different y covenants. conforme Él se sigue comprometiendo en diferentes pactos, en diferentes The promesas, suspense just
builds. El suspenso simplemente se acumula. Because how are all these things going to be resolved? Porque ahora, ¿cómo vamos a resolver todas estas cosas? Like, how's he going to keep his word? ¿Cómo él va a mantener su palabra? That leads to this Y climax. nos lleva a este clímax. That's just what it is. Esto es lo que es. But when people want to debate, Pero cuando la gente quiere debatir, like that's just going to happen. que sabemos que siempre va a It's pasar, so important that we're humble with one another, es muy importante que seamos humildes los unos con los otros. and that even as we debate, Y aún en medio de ese debate, we treat one another as those made in God's image. nos tratemos unos a otros como aquellos creados a la imagen y Like semejanza that's de Dios. God really cares about. Eso es lo que al final le importa a Dios. So I love my dispensationalist Así brothers. que yo amo a mis hermanos dispensacionalistas, Love los amo. mentors. Yo tengo mentores que son And dispensacionalistas. I love my brothers who are covenant theologians. They're my mentors too. I read their books. Y también tengo hermanos que son de teologías de pacto y también son mis mentores, los amo. Yeah, and I think it's important that we love one another, listen, and just humbly keep trying to grow in our understanding of God's word. Yo creo que es importante que nos amemos los unos a los otros, nos escuchemos y ¿cuál fue la Humbly, I forget what I said. Yo creo que dije que en humildad nos acerquemos a las It's good for you to know this, Es bueno que tú lo sepas, that the authors I've been sharing que los autores de los cuales les he estado compartiendo hasta ahorita are authors from the middle. son autores que están en medio de los dos campos. That was a really long answer. Esa fue una respuesta muy larga. Time for lunch. Tiempo para lunch. Ya. Si hay más preguntas, otra vez al final del seminario las podemos hacer. Vamos a comer. Si quieren, oremos una vez para pasar a la comida. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado hasta ahora. Gracias por el pastor Paul y por cómo tú lo has usado para bendecirnos en todo este tiempo, Señor. Síguenos fortaleciendo, síguenos guiando, danos dirección, que tu Santo Espíritu nos dé convicciones claras de lo que nos vamos a llevar hoy, Señor, y que, como dijo el pastor Paul, que al final el resultado no sean cabezas llenas de teología e información para convertir corazones orgullosos, sino que todo esto nos ayude a humillarnos más, a ver la grandeza de las riquezas y las profundidades de los misterios que tú nos revelas en la Escritura, y que eso nos ayude y nos guíe a tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.